Estamos en Orballo y hoy os vamos a dar un poquito la versión que tenemos sobre un tema que está en bastante actualidad, del que llevamos bastante tiempo también comentando. Es sobre el monocultivo de eucaliptos y os vamos a dar un poquito nuestra versión en función de la experiencia que tenemos y un poco la idea que tenemos de la gestión del patrimonio natural. Aprovechando que tenemos en el entorno distintas plantaciones de eucalipto, os vamos a ir enseñando un poquito cómo acaban después de diversas cortas o cómo son las plantaciones en la realidad, la densidad que tienen y la distinta problemática que podrían tener. Acompañadme y veremos un poquito cómo es todo este tema. Como vemos en esta primera parcela tenemos un monte de eucalipto recién cortado. Allí al fondo vemos una plantación de eucalipto que será cortada en los próximos años, e incluso a la derecha vemos una pequeña tira de frondosas donde podremos valorar también algunas diferencias entre unas y otras plantaciones. En primer lugar, quería dejar claro que desde Orballo tampoco pretendemos demonizar el cultivo de eucalipto, ya que es un árbol relativamente interesante e incluso nosotros lo utilizamos en alguna de nuestras mezclas para las infusiones, por sus propiedades tanto medicinales como aromáticas. La crítica nace principalmente de la manera de usar y gestionar este tipo de plantaciones y el problema que puede generar al bosque autóctono y a la flora y a la fauna que existe en estas zonas. Como se ve en esta parcela, que es una parcela recién cortada de eucalipto, vemos el mal estado en el que acaban quedando, ¿vale? Tocones muy en superficie, y aunque quedan labores previas antes de la siguiente plantación, se ve un poco, se puede percibir e intuir pues la ausencia de sotobosque que había y todos los problemas que puede conllevar esto. Al final este tipo de plantaciones de monocultivos con sotobosques muy pobres lo que acaban es creando pues unos desiertos verdes donde digamos el futuro de lo que sería el monte gallego tiene muy poquita prosperidad. Teniendo en cuenta el gran problema que estamos viviendo con el cambio climático, la masificación de este tipo de cultivos ayuda mucho digamos, a generar este tipo de inconvenientes. El eucalipto es un árbol que absorbe muchísima agua y muchísimos nutrientes, con lo cual en estos momentos de este problema climático, con este tipo de plantaciones lo que hacemos es contribuir en exceso a crear desiertos en terrenos que antes eran muy ricos en nutrientes. El nacimiento de Orballo ya viene muy vinculado a toda esta temática. Una de las ideas originales era la recuperación, digamos, del bosque autóctono gallego, la revalorización del rural y con ello un poco la vuelta a lo que eran las costumbres tradicionales en todos los montes. El eucalipto evidentemente es una planta que vino de fuera, no es autóctona, con lo cual lo que vino es mucho a transformar el paisaje gallego. Es cierto que a día de hoy que exista una masificación de todo este tipo de plantaciones está muy vinculado a decisiones políticas que hubo en su día que no vinieron más que a consolidar el problema que hoy vemos, perjudicando mucho pues, el otro tipo de plantaciones que se llevaban a cabo en Galicia. Principalmente por la parte de la industria se motivó a que únicamente los propietarios hicieran cultivos de este tipo de planta, pues asegurando que era el único árbol pues, que tenía valor en el mercado y así perjudicando otro tipo de plantaciones que podrían generar productos de muchísimo mayor valor añadido. Esto a día de hoy es un gran problema porque si desde la industria se nos envía este tipo de mensajes, al final el pequeño propietario, también parte del minifundio es culpa de todo este problema, pues el pequeño propietario toma este tipo de decisiones erróneas, principalmente marcadas por lo que le llegan a sus oídos. Nos vamos a adentrar un poquito en esta plantación de eucaliptos para que os hagáis un poquito una idea de lo que acaba siendo o el problema que puede repercutir esto en el medio ambiente. El eucalipto, que es un árbol también muy interesante por su crecimiento en altura, al final genera unas copas en altura muy en vertical que, aunque dejan pasar digamos, cierta insolación a la parte del sotobosque, pues no es suficiente para que ahí proliferen todo tipo de especies de flora más autóctona. Una de las características principales del eucalipto, para asegurar su supervivencia, es que segregan ciertas toxicidades que impiden que, digamos, en la parte baja de la plantación
pues crezcan otro tipo de especies. Vemos que principalmente hay el helecho típico en Galicia y poquitas cositas más. Vemos también este roble cómo ha sido condenado por estas sustancias tóxicas o incluso también por el rápido avance del sistema radicular que tiene el eucalipto, que lo que acaba es acaparando prácticamente todos los nutrientes e impidiendo que otro tipo de plantas se puedan beneficiar de ellos. Como os estaba contando, pues este tipo de plantaciones al final lo que logran es desplazar pues la flora que existía aquí previamente, acaparando prácticamente el 100% de la superficie. Vemos en la parte baja de esta plantación lo que se acaba generando en estas plantaciones. Pues mucha rama de árbol que va quedando sin luz y por eso va cayendo, y muchísimo resto, al final vegetal, que lo que contribuye principalmente es a la gran proliferación de incendios forestales. El eucalipto es una especie con un contenido de humedad muy bajo y con todo este combustible que se genera en la parte baja, al final acaba siendo un polvorín. Para favorecer su supervivencia, con el fuego lo que hacen es un mecanismo de autodefensa que hace que la semilla se suelte a mayor velocidad y pueda arraigarse en esos terrenos. Algo que contribuye mucho a esta propagación de incendios y que se puede percibir perfectamente en esta plantación es la alta densidad con la que se hacen todas estas plantaciones, con marcos de 2x2, 2x3 e incluso menores, con individuos tan juntos. Vemos que si un incendio entra en una masa forestal como esta, pues su propagación es inmediata y digamos su detención es muy compleja. Como un incendio entre en este tipo de masas forestales, ya incluso sin subir a copas, es muy difícil actuar sobre ellas, es muy difícil hacer cortafuegos, es muy difícil trabajar en estas zonas y al final eso contribuye, esto unido al abandono del rural en las zonas forestales, contribuye a que cuando entran incendios aquí, pues el desastre medioambiental y natural sea enorme.